¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, en principio, destacando dos datos, ¿no?, de la mucha información económica, social y financiera que se ha generado a lo largo de la semana. Por un lado, el tema de la pobreza, no claramente el dato más doloroso, que muestra una foto de la Argentina socialmente muy vulnerable, ¿no? Esto lo reflejan claramente los datos que dio a conocer el INDEC a lo largo de la semana. 1 de cada 3 argentinos pobre, 1 de cada 2 chicos, 1 de cada 4 hogares. Bueno, realmente reflejan una deuda imperdonable de parte de la dirigencia argentina para con la población, especialmente después de haber tenido una década de precios internacionales de los productos que la Argentina exporta en precios inusualmente altos, ¿no? Si uno analiza los valores que, por ejemplo, ha tenido la soja a lo largo de la última década y uno los compara con los precios históricos de este commodity, bueno, uno observa que son los mejores precios que la Argentina tuvo en los últimos 100 años, ¿no? Si en esas condiciones la dirigencia no fue capaz de resolver esta cuestión social, bueno, claramente ahí hay una responsabilidad que se me ocurre imperdonable, ¿no? Pero por otro lado, uno mira datos financieros y con esto le decía, vamos a destacar dos datos, ¿no?, en la apertura de este programa, de lo mucho que se ha conocido en los últimos días. Y en lo financiero, como siempre, aparecen algunas señales alentadoras. Y le digo como siempre porque cuando uno se acostumbra a mirar las variables financieras en una economía, en un sistema financiero, bueno, en general uno saca la conclusión de que en el terreno financiero se adelantan los movimientos de la economía real. Y en este sentido, bueno, el dato destacado de la semana financiera sin duda es este que usted va a ver a continuación, con la placa que le presentamos, y que obedece a lo que ha sido, casi sobre el cierre de semana, la colocación de un bono a tasa fija en pesos de la Argentina por el monto que usted ve en pantalla, 50.000 millones de pesos a un plazo de 5 años y a una tasa anual fija. Este es el dato de 18,20% anual. ¿Por qué esta es la información financiera de la semana? Bueno, porque claramente cuando los grandes inversores que han comprado este bono por 50.000 millones de pesos, bueno, aceptan esta tasa del 18,20% anual, muy por debajo, por ejemplo, de la tasa de las Lebacs a corto plazo, que está cerca del 27% anual, bueno, lo que aparece ahí es claramente una expectativa de parte de los grandes inversores de una tasa en descenso, lo que lleva a pensar que esos inversores también están viendo, por un lado, una inflación en descenso, un poco acompañando las expectativas que está tratando de inducir el Banco Central, de esto vamos a hablar a lo largo del programa, y además un dólar tranquilo, ¿no? ¿Quién colocaría pesos al 18% anual a 5 años si piensa que el dólar puede volver a ser un dolor de cabeza aquí en la Argentina? Bueno, sin duda este es el dato financiero de la semana, le reitero, ¿no?, creo que usted ya habrá sacado alguna conclusión, es alentador de cara a los próximos años, que contrasta claramente con esta foto de la deuda social que la Argentina debe saldar, le diría, de manera urgente en el corto plazo. Pero ahora pasamos a temas de la economía local, ¿no? Habitualmente tenemos esta costumbre de comenzar a compartir testimonios de actores locales que tienen cosas importantes para nuestra economía, para ir contándonos y ver qué va a pasar aquí en Mar del Plata en los próximos años. Y en este sentido le vamos a proponer comenzar hablando de la situación del puerto de la ciudad de Mar del Plata, porque en las últimas semanas se ha venido hablando y mucho de un ambicioso plan de obras que contemplaría la participación de inversores privados, nacionales y extranjeros. Y bueno, esto podría modificar sin duda la actual fisonomía del puerto de la ciudad de Mar del Plata para que deje de ser un puerto solamente pesquero o casi solamente pesquero para, por ejemplo, transformarse en el eje de salidas de exportaciones de la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Sobre este tema conversamos en la semana con Martín Merlini, que es el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, que nos contaba lo que sigue sobre este ambicioso plan de obras para el puerto local. En primer lugar, existe lo que se llama un plan estratégico para el puerto de Mar del Plata, del que hemos ayornado algunas partes porque viene de hace muchos años este plan. Esta administración lo que hemos tomado el trabajo es de modernizar un poco las necesidades básicas del puerto y junto con la Subsecretaría de Actividades Portuarias, que es el organismo de control de los puertos en la provincia de Buenos Aires, hemos establecido un plan de acción, un curso de acción que tiene que ver con cuál es el perfil que se le va a dar al puerto de Mar del Plata. Cada puerto en la provincia de Buenos Aires tiene un perfil y ha sido estudiado por la Subsecretaría junto al Ministerio de la Producción y se le ha pedido a los distintos puertos que establezcan sus prioridades y sus criterios de trabajo para los próximos años. De acuerdo a eso, a ese plan de trabajo que se hizo, recordarán que en el mes de abril, mayo, vinieron autoridades de la Subsecretaría de Actividades Portuarias
donde se invitó a toda la comunidad portuaria para exponer proyectos e ideas acerca de cuál es la idea del Puerto Mar del Plata, se estableció que este es un puerto principalmente pesquero, como lo es históricamente y lo va a seguir siendo, porque es la base de la industria pesquera argentina, el Puerto Mar del Plata, pero además un puerto abierto a la región. Y ese es el segundo paso o el salto de calidad que buscamos darle a este puerto, además de la operativa pesquera. ¿En qué consiste ese salto de calidad? En hacer obras de infraestructura que le permitan al puerto desarrollarse como un lugar de tránsito de cargas del hinterland, de la zona de influencia del puerto. Creemos que el sudeste bonaerense aporta gran cantidad de productos y que tienen una salida por el puerto de Buenos Aires más costosa, que podría ser mucho más económica que con la salida a través del Puerto Mar del Plata. Si lo pensamos en términos de trabajo, de economía, de relación puerto-ciudad, de relación puerto-región, necesitamos ayornar infraestructura. ¿Cómo? Pensamos en primer término una plazoleta de portacontenedores, un sistema integral logístico donde se pueda operar con la consolidación y desconsolidación de mercaderías en el lugar mismo de carga a los buques, y para eso estamos evaluando opciones. Entre esas opciones estamos escuchando inversores extranjeros y argentinos también, que están ofreciendo alternativas de inversión para la construcción de esta terminal. Eso es un primer término. Además, tenemos como principal problema en el Puerto Mar del Plata, trazando esta línea objetiva de trabajo, la gran congestión de muelles. El puerto no tiene muelles y, de hecho, lo hemos dicho en varias oportunidades, nunca recibió obras desde su construcción a principios del siglo pasado. Sumar metros de muelle es la primera premisa que tenemos. Entonces, dentro de los proyectos que hemos presentado a la provincia de Buenos Aires y que han dado venia para poder llevarlos a cabo dentro de este esquema de participación público-privada o de asistencia privada en inversiones a proyectos a largo plazo, existe también la construcción de los espigones 8 y 9, un viejo anhelo de la comunidad portuaria que tienen que ver con agregar casi 900 metros lineales de muelles para embarcaciones pesqueras y de otra característica. Como usted ve, bueno, iniciativas sumamente importantes desde el punto de vista del impacto económico que podrían tener para el puerto local, pero también desde el punto de vista de lo financiero, ¿no? Estamos hablando de obras millonarias, pensemos en que la terminal de contenedores en principio tiene un presupuesto estimado de unos 1.000 millones de pesos y bueno, la construcción de estos dos espigones, el 8 y el 9, que ampliarían la capacidad operativa, la capacidad de amarre del puerto local, bueno, ahí serían otros 700 millones de pesos, ¿no? Son cifras realmente muy importantes, muy significativas, por eso decía Merlini, bueno, estamos ya recibiendo propuestas, ideas de parte de inversiones no solamente desde la Argentina, sino también desde el exterior. Ahora, ¿cómo se da o cómo se está tratando de plantear esta relación con inversores argentinos y extranjeros? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles serían los plazos? ¿Cuál sería la participación justamente del capital extranjero? En la segunda parte de la charla con Martín Merlini justamente abordamos este tema y también aparece obligadamente la referencia a las tareas de dragado que se busca iniciar antes del cierre del año. Como saben, en los últimos días se está debatiendo en el Congreso justamente un proyecto de ley de participación público-privada que permitiría una mejor interacción entre el Estado o los Estados participantes y inversores extranjeros que quieran invertir en obras de infraestructura en el país. No estoy hablando de que esto sea así directamente Estado-Estado, pero sí estamos escuchando inversores extranjeros que ya están exponiendo en este consorcio, hemos tenido varias reuniones con algunos de ellos, y que están interesados en hacer las obras de infraestructura necesarias, como las que acabamos de plantear, dentro de un plazo de inversión a 20 o 25 años. ¿Qué significa eso? Que estaremos buscando alternativas de repago de esas obras que sean beneficiosas para el Consorcio Portuario de Mar del Plata, con la garantía o el aval de la provincia de Buenos Aires en primer término, que es una de las cosas que a veces en términos de inversión privada extranjera o nacional se requiere en virtud del monto y la envergadura de esas obras. Ahora, en la medida en que estas obras avancen, se puedan concretar, ¿en qué puerto estamos pensando para los próximos años? Digamos, ¿cuál
es el puerto que usted está visualizando, digamos, cuando tengamos este cambio radical que se está proponiendo en materia de infraestructura? Mi visión acerca del puerto es un puerto productivo real y regional. También en alguna otra oportunidad dije que el nombre oficial del consorcio es Consorcio Portuario Regional Puerto Mar del Plata, y de regional no tenemos nada hoy, casi nada. Es volver al puerto la vía de salida de las exportaciones de la zona. Queremos que todos los productores que trabajan en la zona de influencia del Puerto Mar del Plata y las localidades vecinas exporten sus productos por el Puerto Mar del Plata. Es cierto que hoy las condiciones económicas hacen que la ecuación no sea rentable, pero a través de procesos de inversión como el que estamos planteando, a través de esta figura en la que tratamos de lograr que el puerto se ayorne a la operativa portuaria actual, creemos que vamos a dar los pasos necesarios para que las empresas tengan confianza en el Puerto Mar del Plata y en la prestación de servicios que se dé aquí y puedan empezar a volcar su producción como salida de exportaciones al mundo desde este puerto. Hay pasos que estamos dando en ese sentido y, como bien sabés, las empresas buscan por sobre todas las cosas certezas. Este consorcio está dando pasos en el sentido de dar certezas a los operadores, empezando por el dragado, tratando de hacerlo autosustentable como lo estamos planteando durante este año y el próximo, con recursos propios y generando las sinergias necesarias para que esto sea hecho en buen término. De hecho, ya estamos llamando a licitación, queremos dragar antes de fin de año. También con el aporte de privados. El día lunes, tuvimos la oportunidad de presentar junto con el subsecretario de Actividades Portuarias un nuevo remolcador para el Puerto Mar del Plata. Una empresa privada del Puerto Mar del Plata, prestadora de servicios de hace muchos años, Remolcadores Mar del Plata, que confía en la operatoria del puerto y en la expansión del trabajo portuario, trajo un remolcador de mayor empuje y mejor capacidad, que le suma al que ya tenía. Eso significa que empresas están empezando a ver que el puerto se está preparando para lo que viene, que es un desarrollo productivo exponencial. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como usted veía entonces en el primer bloque, muy interesante, muy ambicioso sin duda este plan para transformar de alguna manera el puerto de la ciudad de Mar del Plata, la posibilidad de incorporar inversores extranjeros, esta idea de que la provincia está dispuesta a dar el aval justamente para garantizar el repago de esos capitales que podrían llegar desde el exterior, bueno, hacen ver al puerto con una imagen, digamos, de expansión, ¿no?, en los próximos años. Así que seguimos hablando de la situación en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, un puerto, le decía, ¿no?, claramente caracterizado por la actividad pesquera, pero allí conviven otros sectores, ¿no? Habitualmente hacemos referencia a lo que es justamente el movimiento de cargas, que está claramente en crecimiento, cargas de contenedores que van y vienen desde y hacia el país en relación a socios comerciales de nuestro país con el exterior, y también, por supuesto, la industria naval, ¿no? Y a este tema vamos a referirnos ahora,
porque bueno, la industria naval obviamente está hoy de alguna manera inmersa en lo que es la situación de distintos sectores industriales de nuestro país, en el sentido de que hay una, le diría yo, clara situación de costos crecientes y un dólar que no ha acompañado a la inflación a lo largo del año, lo que habitualmente se refiere como problemas de competitividad. Así que en la semana estuvimos en SPI, el astillero local, y allí conversamos con Sandra Cipolla, su presidenta, que nos contaba cómo ha sido el año en materia de actividad económica hasta el momento para el sector de la industria naval y al mismo tiempo cuál es su análisis acerca de la situación de la competitividad de la industria. Para nosotros este año ha sido un año bueno, digamos, el primer semestre efectivamente lo hemos terminado con una cantidad de reparación importante sobre las gradas. El segundo semestre perfila más o menos igual. Hemos, como es de público conocimiento, hemos podido entregar nuestro segundo remolcador construido íntegramente en Mar del Plata. Digamos, tenemos un tema que obviamente es la competitividad, que digamos, no solamente está atada al tipo de cambio. Yo creo que digamos, nosotros como empresarios y como argentinos tenemos que replantearnos esta costumbre que tenemos de pensarnos competitivos solo desde el tipo de cambio, que es uno de los factores, no hay ninguna duda, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en nuestra industria, en nuestra empresa, que digamos, el 90% de nuestros clientes son exportadores, por lo tanto, digamos, cuando los exportadores tienen un problema con el tipo de cambio, a nosotros directamente nos afecta. Pero estamos tratando de trabajar, digamos, en encontrar aristas, de trabajar la competitividad desde otro lado, ¿no? Con mayor tecnología, con mayor capacitación, digamos, ver si logramos a través de nuestras cámaras o a través de distintas entidades poder llegar, hacer llegar al gobierno cuáles son las necesidades en común que tenemos los industriales, digamos, que tiene que ver con la carga impositiva, digamos, como hablábamos fuera de cámara, digamos, hay una confusión con el tema del costo laboral y salario, ¿no? Digamos, porque cuando los empresarios hablamos de costo laboral, rápidamente está el pensamiento de que queremos bajar salarios, y no se trata de eso, sino, digamos, eso es salario, es una parte del componente del costo laboral, y en realidad lo que nosotros queremos analizar es la carga impositiva y cómo la inflación además nos afecta en el resto, ¿no? Porque nosotros tenemos todas las cargas sociales, tenemos un problema con las ART, que es un tema que creo que lo estamos sufriendo casi todos los empresarios del país. Digamos, el sistema creo que está llegando a su fin, digamos, si no se reinventa vamos a tener un problema. Digamos, las normativas razonables y que comparto, que tienen que ver con política ambiental, seguridad e higiene, que hacen que el trabajador tenga que tener mayores elementos. Bueno, esos elementos que se les otorgan están impactados por la inflación. Entonces, cuando vos haces la relación, y bueno, digamos, el trabajador efectivamente se lleva un peso al bolsillo, pero el empresario termina pagando casi el doble de ese peso. Entonces, creo que cuando hablamos de competitividad, además de hablar del tipo de cambio, tenemos que hablar de otros temas. Y como bien comentaba Sandra Cipolla, bueno, este tema de la competitividad no solamente tiene que ver con el tipo de cambio, sino también con la posibilidad de producir de manera más eficiente, ¿no? Cipolla hacía referencia, por ejemplo, a la incorporación de tecnología de avanzada, también a la capacitación del personal. Se trata básicamente de reducir el costo argentino y tratar de eludir la salida fácil que suele ser, bueno, devaluar para que el dólar de alguna manera mejore los precios internos de cara a la competencia internacional. Lo que pasa es que, como usted habrá visto, ¿no?, en las últimas décadas, en la medida en que el dólar sube en la economía argentina, bueno, esto termina más temprano o más tarde, bueno, arrastrando los precios, los costos, y con esto se diluye esa ventaja que solo puede mejorarse de manera sostenida justamente incorporando tecnología, capacitando o atendiendo, por ejemplo, a cuestiones como la carga impositiva, ¿no? Un tema que nos decía Cipolla, bueno, se está trabajando con otros sectores industriales de Mar del Plata y también, por supuesto, con el gobierno, básicamente, que es el que tiene que dar algún apoyo, ¿no?, algún sostén para este tipo de cuestiones. En el segundo tramo de la charla con Sandra Cipolla, bueno, hacemos referencia, por un lado, al contexto internacional, que también, por supuesto, afecta
la actividad industrial en el país y a este tema de la participación del gobierno en esta idea de tratar de resolver el problema de competitividad sin dejar que el dólar siga subiendo. Bueno, está el resto del mundo, ¿no? Que no estamos ajenos a eso, digamos, creo que tenemos una problemática que nos afecta, que es la de Brasil, digamos, el escenario de China, digamos, y de los países asiáticos en general, en donde digamos, tenemos que encontrar la lógica de no compararnos con China, ¿bien? Porque nosotros ya sabemos que como país no queremos tener ni la mano de obra ni los costos de mano de obra de China, porque sabemos que ni siquiera compartimos ideológicamente el trato o las performance que queremos de un trabajador. Bueno, pero el mundo nos exige que tenemos que analizarlo, pensarlo y buscar otras formas de lograr esta competitividad de la cual estamos hablando y productividad, porque en definitiva también necesitamos productividad. Bueno, como te decía hoy, digamos, al nivel industrial, digamos, los feriados es un tema que nos ha impactado en forma muy importante. Reconozco, digamos, que al tema turismo le es altamente beneficioso, pero para el industrial tiene un alto costo, ¿bien? Digamos, tanta cantidad de feriados al año. No quiero que lo saquen, pero tenemos que encontrar un mecanismo inteligente de que eso no impacte directamente en el costo laboral. Bien, ¿ustedes ven que hay receptividad o por lo menos que desde el gobierno se está viendo esto con la misma línea, con la misma óptica? Yo creo que en parte sí. Digamos, por lo menos estamos, lo que yo veo es que hay un discurso, ¿bien? Un discurso, unas ideas que, digamos, tienden a analizar y visualizar esas cosas. Hay que ver, digamos, cómo se puede plasmar en términos reales a la industria, ¿bien? Digamos, creo que el gobierno, la semana pasada hubo una charla interesante, en donde pusieron como la industria como 8 ejes a resolver, en donde hay muchos de esos ejes que ha asumido el Estado, que esa carga, esa falta de competitividad tiene que ver con el Estado y, digamos, es decir, a ver, visualizan lo mismo que nosotros, están hablando de competitividad y están hablando también de cargas sociales, están hablando de políticas internas. Bueno, hay que ver ahora cómo se instrumenta eso para que efectivamente llegue a la industria en el tiempo que la industria lo necesite. Bien, y muchos temas para trabajar entonces, sin duda, entre el gobierno y los industriales, ¿no? La idea, como le decíamos, es tratar de reducir el costo argentino sin tener que devaluar, ¿no? Que no ha sido una solución sostenible en los últimos años, ¿no? Bueno, decía Cipolla, hay una buena lectura en principio del gobierno de este tema, hay que ver cómo se implementa, porque claro, hay que congeniar, por un lado, las necesidades de las empresas con la restricción que supone el déficit fiscal, ¿no es cierto? Cualquier concesión, por ejemplo, en temas impositivos por parte del gobierno, claramente, bueno, genera la necesidad de financiarlo o de recortar en alguna otra área. Bueno, son todos temas delicados que obviamente hacen al equilibrio de los presupuestos oficiales en Argentina, que ya bastante deficitarios son en los últimos años. Ahora, nos queda un último tramo de la charla con Sandra Cipolla, donde abordamos otros temas de actualidad de la industria naval. Sandra nos cuenta en este último tramo de la nota, bueno, de qué manera han logrado sostener el nivel de reparaciones allí en el astillero, y también nos deja su opinión sobre el plan de obras que describía Merlini en el primer tramo del programa para el puerto de la ciudad de Mar del Plata. La pesca es nuestro eje central y representa casi el 80% de la flota que hemos reparado este año. ¿Bien? Nosotros siempre tratamos de diversificar. Este año hemos hecho, hemos trabajado mucho en remolcadores, supply. A fin de año o a principio del 2017, no recuerdo bien, tenemos un par de petroleros, es decir, estamos tratando de siempre diversificarnos, porque además hay que darle oxígeno a la pesca, ¿no? Digamos, vuelvo a decir lo mismo, es decir, si hoy la pesca tiene un problema de competitividad por la tasa, por el tipo de cambio, digamos, si nosotros concentramos toda nuestra venta solo en ese sector, digamos, vamos a generar o un ahogo para nuestra empresa o un ahogo para la pesca. Entonces, la diversidad de este año ha sido muy buena, ¿bien? La verdad, ha sido muy buena. Cuando digo muy buena, digo, vamos a ver, en términos, digamos, para que no se malinterprete, digamos, no estamos tirando manteca al techo, pero la realidad es que hemos tenido barcos en grada en forma permanente. Eso
te permite, porque en realidad es así, nosotros trabajamos con la idea de la reparación, que siempre tiene ciclos muy importantes, y lo que te da la sustentabilidad es la construcción. Como en la construcción todavía faltan políticas que hagan que efectivamente tenga una continuidad razonable y permita hacer sustentable a los astilleros o talleres, la realidad es que te expones si el ciclo de la reparación es en muchos picos. Bueno, este año ha sido constante, ¿bien? Por último, Sandra, te pido tu visión acerca de la tendencia que está tomando el puerto de Mar del Plata con la nueva administración del consorcio, en el sentido de que se están proyectando varias obras con la participación posible de inversores privados, el desarrollo de nuevos muelles, la posibilidad de definir finalmente una terminal de contenedores que genere salida de cargas masivamente desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires por nuestro puerto. ¿Cómo ves todo ese proyecto, todo ese proceso? Mira, yo veo que el proceso que ha encarado Martín es muy bueno, más integrador. Eso tiene que ver con ver cómo nos integramos todos los actores del puerto y abrimos el puerto a otros negocios que además no son necesarios a todos, ¿bien? Digamos, es decir, la terminal portacontenedora, digamos, no hay una duda que alimenta no solo al sector va a beneficiar al sector de la pesca o al sector propio de la estiva o del manejo de ese sector, sino que va a hacer que se incluya el cordón verde, digamos, tenga la posibilidad de incluirse en ese segmento. Nosotros como industria naval, porque a ver, barcos portacontenedores que ingresan al puerto local seguramente son potenciales buques que se puedan reparar, digamos. Yo creo que eso es integrador, digamos, para no ponerle por ahí un nombre que a alguna parte no le gusta cuando uno quiere denominar el puerto, pero creo que el puerto tiene la capacidad, hoy tiene la madurez, digamos, creo que tiene la madurez necesaria para integrar todos los sectores que necesita para convertirse en un puerto donde puedan darse múltiples servicios. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscás adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superbiel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superbiel, lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Cambiamos de sector de la actividad local en este tramo de mercados y empresas, dejamos de hablar del puerto y pasamos a la órbita de los desarrollos inmobiliarios, al mercado de inmuebles en la ciudad de Mar del Plata, que ha estado muy dinámico, usted sabe, en los últimos años. Hoy está tratando de buscar su nivel de equilibrio. Y en este sentido, bueno, está claro que la idea del blanqueo del régimen de sinceramiento fiscal, bueno, está trayendo alguna expectativa favorable, ¿no? Nosotros hemos venido justamente abordando este tema en nuestras últimas emisiones. Ahí está la idea de que, bueno, muchos dólares o pesos, en definitiva, que se opten por blanquear dentro de este régimen, probablemente vayan al mercado inmobiliario y por eso los agentes del sector están justamente viendo de qué manera atraer ese tipo de capitales. En la semana tuvimos oportunidad de conversar con el desarrollador Martín Espatolero,
que nos cuenta, bueno, justamente cómo se está viviendo esta etapa, ¿no? Usted sabe que el blanqueo está moviéndose muy de a poco, hubo novedades importantes en la semana, como la decisión de la provincia de Buenos Aires de adherirse al régimen, un tema que era largamente esperado, esto lo habíamos comentado la semana pasada, y también apareció esta idea de que los Estados Unidos va a cooperar con la Argentina en materia de intercambio de información fiscal, lo que obviamente va a estar induciendo a más contribuyentes que tienen capitales en Estados Unidos, sin duda a regularizar su situación. Así que lo que sigue es lo que conversábamos con Martín Spatolero sobre cómo se está viviendo esta etapa, los primeros pasos del blanqueo en el mercado de desarrollos inmobiliarios. Hay algunas consultas, sobre todo de gente que por ahí tenía su dinero radicado en el exterior y quiere, diríamos, por todo este tema, ¿no?, del intercambio de información que va a haber entre los países, traerlo acá, ya dejarlo en blanco y por ahí destinarlo a una renta, y con ese 4% anual que te da el inmueble, ¿no?, por el alquiler, tratar de en un año y medio o en 3 años, depende si el monto es menor a 800.000 pesos o mayor a 800.000 pesos, poder recuperar este impuesto que parece económico, ¿no?, a lo que sería pagar el impuesto a las ganancias del 35%, y ya tener diríamos, el activo acá, y después que produzca una renta, ¿no?, mayor a lo que da cualquier entidad financiera en el exterior, ¿no? Ahora, 4% es la renta en la que se puede pensar para los inmuebles en Argentina, y ese es el número con el que se trabaja. Sí, hoy es 4% en dólares, ¿no? Es lo que está trabajando cualquier local, vivienda. A partir de ahí hay algunas rentas que pueden dar un poquito más, pero 4% me parece sería un número razonable de pensar en cualquier inversión. Bien, ahora entonces con el tema este de blanqueo, por ahora las consultas y las concreciones seguramente llegarán más adelante, ¿no? Esta es un poco la idea. Claro, sí, ha habido consultas, gente que empezó a señar departamentos, pero todavía diríamos, sin concretar la firma del boleto, porque hay ciertos detalles, ¿no?, que se están puliendo, sus contadores y demás, antes de realizar la operación, ¿no? Creemos que va a tener impacto, pero bueno, como te digo, más que nada de gente que trae dinero del exterior, y después hay alguna que otra consulta de gente que va a blanquear el dinero, va a depositarlo en la cuenta, y después piensa con ese dinero ya en blanco poder afrontar las cuotas en pesos que tenemos nosotros en los distintos proyectos, ¿no? Diríamos que hay que depositar el dinero, esperar 6 meses para poder retirarlo, y después con ese dinero ya poder afrontar las cuotas. También está la posibilidad de depositar el dinero y con ese dinero transferirlo directamente a la compra de un inmueble, pero sería por un pago total, ¿no? Entonces diríamos que hay bastante alternativas en cuanto a este sistema. Bien, y señales positivas también, ¿no?, en este sentido del impacto del blanqueo sobre los desarrollos inmobiliarios, sobre el mercado de inmuebles en términos generales. Bueno, aparecen consultas de a poco, incluso algunas señas, como decía Martín Spatolero, y esto está generando una mejora en las expectativas de cara a los próximos meses. Otro dato importante para este mercado es que los créditos hipotecarios también están comenzando a impactar en los niveles de actividad. Sobre este tema conversamos con Spatolero en el segundo tramo de la charla. La verdad que estamos muy esperanzados porque hemos visto en el último mes concretar varias operaciones, sobre todo con el Banco Nación, y eso hace reanimar a todo el mercado inmobiliario, ¿no? Porque si bien está destinado sobre todo por los montos y porque tiene que haber escritura a lo que es el mercado del usado, eso tiene un efecto de derrame muy importante en nuestros proyectos nuevos, porque tenemos muchos casos de gente que tiene en venta su chalet, su PH, y quiere comprar un departamento para ubicarse frente al mar, o para achicarse, o para estar ubicado cerca de Güemes, y esta demora que había en la comercialización de su unidad hacía que no pueda realizar su destino, que quería comprar un departamento, ¿no? Ahora bien, si se empieza a dinamizar el mercado a través del crédito hipotecario, va a hacer ayudar a estas ventas, y va a ayudar sobre todo también a esa gente que quiere acceder a su primera vivienda y estaba totalmente imposibilitado en los últimos años porque no había crédito, ¿no? Sabemos que los valores son muy importantes y es difícil ahorrarlos en poco tiempo, ¿no? Por ahora vos ves que está funcionando mejor entonces la línea del Nación que la que ajusta por inflación. Sí, en este momento todavía como estamos en una etapa donde todavía no se sabe si la inflación efectivamente bajó o es solamente una cuestión de unos meses, la gente se está
tirando a la tasa fija que ofrece Nación, que son los primeros 3 años, al 14%. En el caso de que empiece a bajar la inflación, creemos que va a tener mayor aceptación los otros créditos del UBI. ¿Por qué? Porque al tener solamente una tasa del 5%, el crédito sería más económico y aparte se podría dar mucho más dinero por el mismo, diríamos, sueldo que tenga el interesado, ¿no? Por último, Martín, te pregunto por proyectos, porque si ven que el mercado se está de alguna manera apoyando en este tipo de pilares, ¿no? El tema del blanqueo, el tema de los créditos, bueno, es importante ver cómo va creciendo la oferta, ¿no es cierto? Ustedes están con nuevos desarrollos. Sí, nosotros estamos con nuevos desarrollos, sobre todo ubicados en puntos estratégicos de Mar del Plata, frente al mar, en lo que es zona norte. Estamos arrancando un proyecto nuevo en Strobel y La Costa, concluyendo también en la misma zona al lado del Unzué, el año que viene otro proyecto importante. Y después en lo que es en Varese, Tío Curcio, en Playa Chica, Villa Luján. Y terminando otro proyecto en zona Güemes, en Roca y Sarmiento, también de 3 ambientes, ¿no? O sea, hoy día diríamos son las zonas más buscadas, lo que es frente al mar y la zona de Güemes, ¿no? Estamos, diríamos, en los otros proyectos buscando esa zona, incluso los que estamos estudiando para un futuro, porque en esa zona sigue habiendo demanda, que estén ubicados en esa zona. Siempre con cuotas en pesos. Nosotros diríamos que tenemos un ajuste por el índice de salarios de la UOCRA. Eso ha hecho que la gente que ha comprado con este sistema ha quedado muy conforme, porque la cuota en realidad se mantiene constante. Lo único que se hace es diríamos, ajuste a la realidad, que es la pérdida de poder adquisitivo de los pesos, ¿no? Por la inflación. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar del ámbito de los recursos humanos, porque en las últimas semanas se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Congreso Nacional de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, con el tema central denominado Cultura Digital. Hubo algunos representantes de ADRA aquí en la filial de Mar del Plata que estuvieron presentes en ese congreso, que de alguna manera sirve como preparación a lo que es habitualmente aquí en nuestra ciudad el Congreso Regional para fines del mes de octubre. Sobre el tema de cultura digital conversamos en principio con Juan Oyarzábal, uno de los miembros de ADRA Mar del Plata. Sí, cuando hablamos de cultura digital nos referimos al conjunto de conocimientos que tenemos que tener acerca de las herramientas digitales, tecnológicas. Está claro que hoy en día, por la dinámica que todos tenemos, estamos en permanente contacto con la tecnología, todos los seres humanos, no podemos estar exentos de eso. Por ende, podemos decir que estamos inmersos dentro de esa cultura, ¿no? También cuando hablamos de cultura digital nos referimos a resetear procesos, es decir, tomar los viejos procesos que ya quedaron en cierta medida obsoletos e ir adaptándolos a los cambios. Por ende es importante también decir que la gestión de recursos humanos tiene que estar siempre atenta a estos cambios. Mira, generalmente la cultura digital lo que se enfatiza es el sentido y el propósito de la comunicación más que la construcción del mensaje mismo, ¿no? Una cosa importante que trae la cultura digital es que se desdibuja un poco la figura del emisor y el receptor, ¿sí? Y lo que hace que nosotros como individuos que usamos esas tecnologías no solamente seamos
consumidores de la información, sino que también nos estamos convirtiendo en productores de la misma, ¿no? Y por último, también es importante lo que trae la cultura digital porque genera nuevas destrezas en nosotros, porque no solamente tenemos que leer textos, sino que interpretar signos, imágenes, iconos. Bien, ahora cuando uno habla de cultura digital o cuando uno digamos, hace referencia a todos los cambios tecnológicos que se han dado en las últimas décadas, bueno, da la sensación que estamos ante una revolución mucho más trascendente y profunda que las anteriores, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Sí, de hecho es así, porque si bien ha habido grandes cambios tecnológicos en la antigüedad, por ejemplo en la era industrial, la diferencia sustancial con la era digital es que los cambios se han dado en forma más abrupta, ¿no? Basta pensar lo que era la década del 80, que cuando digamos, todo esto explotó, hacia la actualidad. Por lo cual, vuelvo a repetir, lo atento que tienen que estar las personas que gestionamos recursos humanos a adaptar esa gestión a los cambios permanentes, ¿no? Por otro lado, estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas herramientas, lo que hacen es que estemos comunicados en forma instantánea, lo que genera que la gente a nivel global se vincule, ¿sí?, por medio de estas tecnologías y ahora se habla y se ha generado un esbozo de lo que es una conciencia colectiva global. Lo que se genera en la interacción entre las personas, entre millones y millones de personas que nos comunicamos habitualmente por estos medios, es que se genera un espacio que generalmente es la nube, internet, ¿sí?, y esta influye sí, directamente sobre el territorio geográfico, sobre la cultura y la sociedad de los diferentes países de la Tierra. Bien, este tema de la cultura digital, que ha sido el tema central del Congreso Nacional de ADRA el último 14 de septiembre, va a ser también el tema central, como pasa todos los años, en el Congreso Regional que ADRA Mar del Plata está planificando para el día 28 de octubre. Ahora, decía Juan Oyarzabal que este tema de la cultura digital trae cambios realmente sustantivos en lo que tiene que ver con bueno, la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. ¿Cómo se adaptan las empresas y las organizaciones justamente a esos cambios? Bueno, sobre este tema conversamos con Romina Poggio, otra de las asistentes al Congreso Nacional de ADRA, miembro de ADRA Local. Nuevas empresas ya nacen sanas, nacen incorporando todos estos nuevos conceptos de cultura digital que pueden ir desde home office o teletrabajo o también todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria que hoy es muy buscado por sobre todo los jóvenes. El problema y el énfasis hay que ponerlo siempre en las empresas más antiguas, esas empresas en las que conviven distintas generaciones, la generación Y, la generación X, los millennials, los baby boomers, todo lo que siempre se habla. Cómo trabajar sobre ellos. El tema es que todos tienen intereses y inquietudes distintas y tratar de ayornar a una empresa a una nueva cultura no se puede hacer radicalmente, no se puede hacer una revolución porque se estarían afectando muchos intereses y formas de trabajo de gente que realmente se siente cómoda. Entonces las empresas, según lo que asesoraban durante la jornada, deberían buscar apoyo, buscar este asesoramiento externo que tal vez no lo pueden generar desde ellos mismos y ver cómo paulatinamente y en función a cada tipo de empresa, a cada grupo de trabajo, a cada líder, ir traspolándolo y ir llevándolo para que esa transformación sea continua y sea bien aceptada por todos en la organización. Otra de las cosas que también cambia este paradigma de la cultura digital tiene que ver con la evaluación de desempeño. En el Congreso hubo un panel donde se presentaron responsables de recursos humanos de Cargill, de Accenture, de Pan American Energy, empresas muy grandes e internacionales con miles y cientos de miles de empleados a lo largo en todo el mundo. Y lo que planteaban es cómo se modificó esta evaluación de desempeño. Antes eran estandarizadas, tenían momentos puntuales que por ejemplo eran el cierre de cada ejercicio económico, se hacía una evaluación que estaba toda pautada de lo que daba un resultado, una nota. Esa nota, esa calificación, hacía que uno pudiese premiar o no a un empleado o promover o no a un empleado. Hoy lo que planteaban es que esto se está modificando totalmente. Hay que tener en cuenta al empleado en su proceso y en su lugar de trabajo, sus necesidades, sus fortalezas, sus puntos a trabajar. El contacto tiene que ser mucho más fluido, ¿no? Una vez al año cuando es obligatorio hacer esta evaluación, a veces surgen momentos en que es necesario acompañar a un empleado, a un colaborador
Y bueno, son todas nuevas dificultades que se van planteando y cómo las empresas deben ir ayornándose. Una cosa más que también hay que tener en cuenta y que también cambió es el tema de los contratos. Los contratos analógicos o tradicionales muchas veces ya no se adaptan a esta nueva realidad. Esto que hablábamos del home office, el teletrabajo. Los jóvenes quieren complementar más su vida personal con su vida laboral, y los contratos de trabajo deben estar permeables y deben poder adaptarse a estas nuevas realidades. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscás adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superbiel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superbiel, lo más valioso está afuera de un banco. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Último tramo de mercados y empresas y tiempo de comenzar a desarrollar los temas financieros de la semana, ¿no? Los datos más relevantes. Y sin duda uno elige en principio lo que fue a principios de semana justamente el anuncio de las metas de inflación por parte del Banco Central. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente lo que se busca anunciando estas metas de inflación para los próximos años es lo que se dice técnicamente en economía, modelar las expectativas de los agentes económicos. Estas cuestiones, justamente la importancia de la modelación de las expectativas, la describe muy bien el Banco Central en un video muy educativo que compartimos a continuación. ¿Alguna vez tuviste que negociar un contrato de alquiler o ponerte de acuerdo sobre el precio que tu pyme cobrará por sus servicios a futuro? Para orientar sobre el precio adecuado y brindar previsibilidad a las personas y a las empresas, el Banco Central de la República Argentina estableció un régimen de metas de inflación. ¿En qué consiste el régimen de metas de inflación? Consiste en establecer un objetivo de inflación para cada año y usar todas las herramientas para cumplirlo. Así, el Banco Central fijó las metas de inflación para los próximos años. Para 2017, la meta es de entre el 12 y 17% anual. En 2018, entre el 8 y el 12% anual. Y la meta a partir de 2019 es una inflación del 5% anual. La meta de inflación del Banco Central es una referencia con la que cuentan las personas y las empresas para ponerse de acuerdo sobre los precios que cobrarán o pagarán en el futuro. La previsibilidad que brinda esta meta también facilita la actividad económica y la creación de empleo. Con las metas de inflación, cuidamos el poder adquisitivo de nuestra moneda y te brindamos previsibilidad para que puedas llevar adelante tus actividades. ¿Vas a renovar un contrato de alquiler o acordar precios de servicios o productos de tu pyme? Tené en cuenta las metas de inflación del Banco Central. Muy ilustrativo sin duda este video del Banco Central, donde se explica claramente, por ejemplo, ¿no?, la atención que tienen que prestar aquellos que van a renovar un contrato de alquiler para los próximos años. Ahí usted recuerde que habitualmente se vienen cerrando contratos que pactan aumentos justamente para los próximos 2 años, ¿no? Por ejemplo, para el alquiler de una vivienda.
Y bueno, hasta el momento se venía manejando un ajuste de entre 25 y 30% anual. Ahora, obviamente, tanto el propietario como el inquilino deberán considerar a la hora de renegociar justamente el tema del contrato, bueno, que muy probablemente la inflación del año próximo el Banco Central trate de ubicarla entre el 12 y el 17% anual, que es la meta que se ha definido para el año 2017. Realmente definiciones muy importantes que bueno, han dado lugar a que este régimen de metas de inflación en los últimos años, bueno, a partir de lo que fue la primera experiencia de Nueva Zelanda, que es un poco el creador de este régimen allá por principios de los 90, bueno, este régimen haya sido replicado en muchos países y además justamente es un sistema que ha logrado ser bastante eficiente en lo que es la reducción de la tasa de inflación en muchas economías, no solamente de las desarrolladas. Piense usted que, por ejemplo, en el año 2012 la Reserva Federal de Estados Unidos incluso adoptó un sistema de metas de inflación como el que ahora se ha anunciado en Argentina, sino también economías de la región como Brasil y Chile, bueno, justamente han implementado este sistema para contener el alza de los precios. Le mostramos ahora una placa para volver a clarificar cuáles son las metas, ¿no?, que tiene el Banco Central en materia de inflación entonces para los próximos años. Esto aparecía en el video que compartíamos, pero vale la pena volver a ponerlas en pantalla. Para el año próximo 12 al 17% anual, estamos hablando de bandas donde debería fluctuar el alza de los precios el año próximo. Para el 2018 entre 8 y 12% anual, para ir a lo que ha sido definido como el objetivo de la gestión actual del Banco Central a, bueno, justamente una meta del 5% en el año 2019. Como último punto en relación a este tema, le comento que estas son metas que no son, le diría, del todo estrictas. Toda la experiencia internacional lo que muestra es que los bancos centrales que han justamente puesto en marcha este sistema han aceptado desvíos de estas metas de entre 12 y 24 meses. ¿Qué es esto? Bueno, que tal vez el año que viene la inflación pueda estar por encima del 17%, sin esto afectar la credibilidad del sistema de metas de inflación que se pretende, le reitero, implementar en la Argentina y que ha sido anunciado por Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, el último lunes. Otro dato importante de lo que ha sido la actividad de los mercados financieros en la semana, por ejemplo, ha movido y mucho la bolsa argentina, que terminó en positivo justamente por este dato de manera central, es que subió prácticamente, por lo menos con los datos que tenemos a esta altura de la tarde del viernes, 10% en la semana el precio del petróleo. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, un acuerdo histórico entre los miembros de la OPEP para reducir la producción. Compartimos sobre este tema un video de la televisión internacional. En Argelia, la OPEP anunció decisión histórica: reducirá sus volúmenes de producción de crudo de los 33,5 millones de barriles diarios que se estaban bombeando el mes pasado. Quieren bajar hasta 32,5 millones diarios. Esto lo hacen para frenar la caída de precios del crudo lastrado por un exceso de oferta. Hoy la OPEP ha tomado una decisión histórica. Volverá a empeñar su rol de vigilancia del mercado. Es un papel perdido hace muchos años y va a recuperarlo. Tan solo con el anuncio de esta decisión, los precios del petróleo subieron 6% en los mercados internacionales. El mercado se va a equilibrar, pero necesitamos acelerar este proceso de equilibrio a través de cooperación. Si les gusta ajustar la producción. Los intentos anteriores del grupo habían fracasado por la negativa de Arabia Saudí, pero esta vez tuvo que flexibilizar su posición ya que está afectada por un déficit público récord. Por su parte, Irán ha pedido restablecer sus niveles productivos anteriores a las sanciones internacionales contra el petróleo iraní. Eventually, do you want to get back to your previous market share to a level of almost 13%? This is our expectation. To get back to almost 13% of market share of OPEC? Yes, this is our aim. Sin embargo, la decisión sobre los niveles de bombeo de cada país será decidida en la próxima reunión formal en noviembre. Durante la cita, la OPEP también convencerá a los países no miembros, principalmente a Rusia, para participar en los esfuerzos de reequilibrio. Pero los analistas se muestran escépticos. Señalan que los cupos de producción instaurados por la OPEP no siempre han sido respetados por sus miembros. Se refieren al fracaso de una reunión similar el pasado mes de abril en Doha, cuando se requerían compromisos más específicos para la congelación de la producción. Y la bolsa para arriba entonces a partir de este dato vinculado con el acuerdo entre los miembros de la OPEP, que atención, ¿no? Esto aparecía en el video que compartíamos anteriormente, debe ser debidamente definido en sus detalles, ¿no? En cuanto a los cupos de cada país en la próxima reunión del mes de noviembre. Ahí apareció alguna duda de parte de los analistas internacionales, pero bueno,
sin duda esto ha generado una suba muy importante del petróleo en la semana, que obviamente impactó en las acciones argentinas, ¿no? Ahí usted recuerde que el índice Merval está compuesto principalmente por acciones del sector petrolero, principalmente Petrobras Brasil, que tiene una alta ponderación en el índice, también la acción de Tenaris y por supuesto también la de YPF, ya yendo a empresas más locales, con lo cual, bueno, el índice Merval está cerrando la semana en niveles históricos en pesos en la zona de 16.700. Es realmente todo un dato de esta semana financiera que estamos cerrando. Y nos queda, bueno, destacar un último dato, ¿no?, de lo que es el panorama internacional, que le diría es un poco la sombra que apareció especialmente en la segunda mitad de la semana, la caída de las acciones del Deutsche Bank, ¿no? Ahí hay un problema realmente serio con el principal banco europeo, ahí está ya hablándose de la posibilidad de que el Estado rescate al Deutsche Bank, imagínense lo que es esta situación, y bueno, que no es algo novedoso, ¿no?, para los mercados. Realmente hay muchos problemas ahí en cuanto a créditos malos que tiene el Deutsche Bank, derivados de lo que ha sido la crisis europea, pero esta semana en particular, bueno, apareció una multa de 14.000 millones de dólares que le impuso bueno, un organismo oficial de los Estados Unidos por ventas fraudulentas de hipotecas, todavía temas derivados de la crisis del 2008-2009, que bueno, habrá que ver cómo se resuelve, porque uno no imagina, ¿no?, sin duda, al Deutsche Bank cayendo, especialmente después de lo que fue la traumática experiencia de Lehman Brothers allá por 2008-2009, que derivó en una crisis financiera internacional de una magnitud hasta el momento insospechada. Pero bueno, ya vamos cerrando esta emisión de Mercados y Empresas compartiendo los últimos datos, ¿no?, temas que tienen que ver, por ejemplo, en principio con la tasa de los bonos en dólares. Los más negociados, por lo menos en la bolsa argentina, el bono 10 que vence en abril del año próximo, 2% anual, el bono 2024 5,10 y el bono de descuento 6,50% anual, muy firmes siguen los bonos argentinos. Y por último las tasas de Lebacs, que esta semana no tuvieron cambios, esa es otra información relevante de estos días. Para 35 días quedó en 26,75% anual, para el plazo más largo 252 días 24,02%. Y aquí otra vez el comentario en el sentido de que estas tasas son muy superiores a ese 18% que logró la Argentina en la colocación a tasa fija a 5 años en pesos, con lo cual está claro, le reitero, ¿no?, como dato financiero de la semana, que los grandes inversores están pensando en una economía con tasa de inflación en descenso, con dólar quieto, por supuesto, y también con tasas de interés en descenso desde los actuales niveles que marcan las letras que coloca semanalmente el Banco Central. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.